Hola, nos encontramos en una nueva clase de Historia del Arte y la Cultura, y el tema que nos compete hoy es el estudio de la antigua Mesopotamia. Antes de dar inicio al estudio de la antigua Mesopotamia, lo que vemos es esta línea de tiempo que usamos en el inicio de cada una de estas clases, una línea de tiempo muy sintética, con la intención de poder ubicarnos en el momento histórico que vamos a desarrollar. En el gráfico lo que observamos es un poco los temas que fuimos desarrollando y hacia dónde nos vamos a dirigir de ahora en adelante. Como bien vimos, este primer periodo, ¿sí?, conocido como la Edad de Piedra o la prehistoria, todo lo previo a la invención de la escritura, pudimos estudiar las principales culturas en los albores de la comunicación visual o de las primeras manifestaciones artísticas. Dentro de esa edad de piedra vimos el paleolítico, el periodo de la piedra antigua, un tipo de piedra más rudimentaria, y finalizando esta etapa, el periodo neolítico, esa piedra nueva que fue perfeccionada y pulimentada. Hacia fines de este periodo, ¿sí?, en paralelo al neolítico, vimos que transcurrió la edad de los metales. Esa edad de los metales, que estuvo dividida también en 3 periodos o en 3 edades, con la primera que fue la edad del cobre, o conocido también como calcolítico, donde el material principal o el metal principal era el cobre, y dio paso a la edad de bronce. Finalmente, en esta etapa de los metales, se llegó a la edad del hierro. Como recién nombrábamos, hacia mediados del cuarto milenio antes de Cristo, estas aldeas del hombre neolítico van a comenzar a asentarse en determinadas zonas que al parecer se desarrollaron de manera independiente en las distintas regiones del mundo. Pero sí van a tener algo en común, que va a ser que todas estas civilizaciones se van a desarrollar frente a un mismo recurso que va a ser el río. Si prestamos atención en el mapa que tenemos a la vista, vamos a ver que una de las primeras civilizaciones se va a desarrollar en torno a los ríos Tigris y Éufrates, en la región conocida como Mesopotamia, y la otra en torno al río Nilo, que es la cultura egipcia. La medialuna fértil, o también conocida como la creciente fértil, esta zona del cercano oriente, que lo que hizo posible que a través del cauce del agua de sus ríos, ¿sí?, los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, pudieran abastecer de agua dulce y fomentar el desarrollo de la agricultura, una característica sumamente significativa para que las civilizaciones se pudieran desarrollar. Además, el nombre medialuna fértil es por la forma que tiene, ¿sí?, esta región, esta zona. Ahora sí, luego de esta breve introducción a la historia de las primeras civilizaciones, vamos a iniciarnos en el estudio de la Mesopotamia. Recordemos siempre que es un pasaje muy rápido por la historia de las principales culturas,
no vamos a hacer mayores desarrollos o desarrollos profundos de cada una de las culturas, porque eso vendrá en los años siguientes de las carreras. Como decíamos, Mesopotamia que en términos griegos significa la tierra entre ríos, fue famosa en el mundo antiguo por su legendaria fertilidad. Digamos, esto fue posible gracias a los trabajos hábiles de canalización, drenaje y regularización de sus venas fluviales. Es también interesante destacar que la fama de esta región lo consideró como el jardín del Edén, ¿sí? Edinu, el paraíso terrenal, se localizó en esta zona de la creciente fértil, considerada como uno de los graneros del viejo mundo más importante. Esta región donde se encuentran ubicados los ríos gemelos, Tigris y Éufrates, desembocan en el Golfo Pérsico. Si observamos el mapa, vamos a ver que esta región está dividida en dos, en la Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia. Al sur, en la Baja Mesopotamia, se va a desarrollar la primera cultura, que va a ser la cultura de los sumerios. Lo que podemos observar también en el mapa son las principales ciudades que se fundaron en este periodo antiguo de la Mesopotamia. Y por último, vamos a destacar que estos ríos gemelos atraviesan el actual territorio de Irak. Primero, vamos a presentar algunas características generales de esta cultura mesopotámica para después centrarnos en las que son de nuestro mayor interés, como la pintura, la escultura, la arquitectura y, por supuesto, la escritura. Tenemos que tener en cuenta, sí, que la historia de esta región registra olas de invasiones que conquistaban los pueblos que vivían allí. Como nombrábamos anteriormente, los sumerios fueron los primeros habitantes de esta región, pero a la vez fueron dominados y gobernados por otros conquistadores, como fueron los acadios, asirios, babilonios, caldeos y persas. En cuanto a la economía, principalmente se basaba en la agricultura y en la ganadería. Para ello, lo que van a desarrollar va a ser el arado y la rueda, y también la domesticación de animales. Digamos, esa va a ser la fuente principal del modo de vida de la cultura mesopotámica. Y también hay que destacar que el comercio fue otra de las fuentes principales en cuanto a la economía de este periodo. Mesopotamia carecía de materia prima como la madera, el metal, la piedra, entonces lo que van a hacer es importar materiales tales como el lapislázuli, cornalina, maderas duras y algunos minerales metálicos. Se van a fundar las primeras ciudades. Estos primeros asentamientos en principio no reunían gran cantidad de habitantes, pero sí lo que van a ir introduciendo van a ser cambios radicales en cuanto a la sociedad, a la religión, a la política, a la vida cultural. En principio se van a organizar como ciudades-estados y en periodos posteriores se van a consolidar como imperios. Dentro de los avances tecnológicos y culturales, podemos mencionar que para mantener cierto control a la irregularidad de los ríos gemelos,
desarrollaron diques, canales, como también fue importante y muy valioso la medición del tiempo y la creación del calendario. Es a los sumerios a quienes le debemos la división de la hora en 60 minutos y del minuto en 60 segundos. Está claro que estos cálculos, al igual que la administración del Estado, exigían de cierto conocimiento matemático. Otro de los grandes aportes que hicieron los sumerios al progreso social es que ellos inventaron una mitología encabezada por una divinidad suprema. Cada una de estas ciudades estaba bajo la protección de un dios específico. Por ello es que hablamos de una religión politeísta. Por ello, el arte en cualquiera de sus manifestaciones va a estar vinculado a la cuestión religiosa y a la cuestión militar. Por otro lado, la división en la sociedad, de las sociedades en jerarquías, digamos, lo que tenían era era de forma piramidal, donde en la cima de esta pirámide se encontraban los gobernantes y sus súbditos, y en la base de esta pirámide las clases más desfavorecidas, que eran los esclavos. En cuanto a lo que es la administración de estas primeras civilizaciones, mucho tienen que agradecerle a la invención de la escritura. A ver, por un lado se estima que los primeros registros se crearon aparentemente para ayudar a los mercaderes con sus cuentas, y en ello muchos autores consideran que sucedió en Mesopotamia. Después, la escritura comenzó a usarse con otros fines que no fueran relacionados a los negocios. Por ejemplo, para conservar tradiciones religiosas que después se transformaban en libros sagrados, también para anotar costumbres sociales y códigos legales, y para traspasar mitos e historias, lo que generó la historia y la literatura. Entonces, volviendo a las características de la escritura mesopotámica, podemos decir que el soporte de la escritura pura y exclusivamente va a ser a través de la arcilla. Va a haber algunas sobre piedras, pero principalmente se va a utilizar la arcilla. ¿Por qué la arcilla? Porque es el material típico de la región, es lo que tienen de fácil acceso, ¿sí? Es lo que más abunda en esta región. ¿Cómo se usaba esta arcilla? Muy sencillo. Tomaban bloquecitos reducidos de arcilla, ¿sí? La arcilla húmeda, y ahí hacían, y sobre ello hacían los dibujos, los pictogramas. Para que perduraran en el tiempo, ¿sí? y no se desintegraran al contacto con el agua, utilizaban dos maneras para conservarlos. Por un lado podía ser secándolos al sol, y por otro lado podían cocinarlos en los hornos. Esto lo que permitía era que tuvieran una mayor perdurabilidad esos bloquecitos de arcilla. Y por eso hoy en día llegan hasta nosotros estos registros. Bueno, al menos hasta a través de fotografías.